Los mejores resultados de los últimos 8 meses obtuvo la presidenta Michelle Bachelet en cuanto a su aprobación. Y esto según los datos entregados durante esta jornada por la encuesta Adimark. De hecho, hay algunos que se atreven a hablar del renacer, del bacheletismo, por el aumento en la aprobación a la gestión de la mandataria. Porque esto es noticia. Estamos con Marco Moreno, analista de la Universidad Central, para hablar precisamente de este repunte de la presidenta Michelle Bachelet. Gracias, Marco, por acompañarnos. Gracias a ti, Gabriela. Vamos a comenzar a revisar datos, cifras que tienen que ver precisamente con este aumento de 4 puntos en la gestión de la presidenta. Se marca un antes y un después desde el terremoto en Coquimbo, cuando la vemos a ella posicionada en terreno, conversando con los vecinos y viendo también en terreno cuáles eran las principales necesidades de la gente en esa ocasión. Sin duda, después de este aparente invierno que pasó también la presidenta, ¿no? y su apoyo y su gestión, hemos visto desde septiembre y en esta medición de octubre un cierto mejoramiento, ¿no? Particularmente en octubre. 4 puntos son significativos desde el punto de vista estadístico, ¿no? Son 29 puntos, pero es menos de su peor aprobación en el anterior gobierno, que era de un 35%. 35. Sí, yo diría que eso no es lo más significativo, sino que el mejoramiento de sus atributos. Yo coincido contigo en que a lo mejor no es tan importante, sube 4 puntos en términos de la aprobación de su gestión, pero es interesante fijarse en cómo sus atributos, que habían estado muy erosionados y muy dañados en las mediciones anteriores, desde que estalló el caso Cabal en febrero hasta agosto, septiembre. Sin embargo, en esta medición, el liderazgo, la capacidad, la confianza, que es creíble, mejoran de manera, digamos, significativa, ¿no? Hay un mejoramiento en todos esos atributos que caracterizaban y habían sido siempre muy buenos la presidenta Bachelet. Por primera vez se rompe esa tendencia a la baja y vuelven a emerger, digamos, y por eso que son consistentes con esta idea de que tú decías del renacer de la presidenta de alguna manera. Pero de todas maneras, a pesar de la aprobación a la figura de la presidenta Michelle Bachelet, ella se desmarca un poco de la aprobación que hay hacia la gestión del gobierno, que está en un 23%, y no está igual a la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Hay una mejor percepción de ella que de la gestión del gobierno? De ella porque se le nota mucho más proactiva, se le nota mucho de un mejor ánimo, más comprometida, más metida en los temas, por decirlo de alguna manera. Pasó con el maremoto en Coquimbo, con el inicio del proceso constituyente, con, digamos, el haber impuesto el nombre del fiscal Abbott, ¿no? Y torciéndole la mano a los parlamentarios, se la ha visto mucho más empoderada, ¿no? A diferencia de su gobierno, al cual se le trasladan, ¿no es cierto?, los problemas que tiene la actual administración, particularmente en puntos críticos como salud, justicia y transporte, que siguen siendo muy mal evaluados por la gente, y esa mala aprobación se la trasladan al gobierno más que a la presidenta. Sí, mencionaste justamente al Ministerio de Justicia, y me quiero detener en la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que tuvo un repunte de 2 puntos en su aprobación, a pesar de que por más de 30 días se ha extendido el paro del registro civil. La ciudadanía está disconforme con los trabajadores, con los funcionarios del registro, más que con la gestión del gobierno para poder controlar lo que ha ocurrido durante estos 37 días. Uno tiende a pensar que la molestia, que la desaprobación se está trasladando justamente hacia los funcionarios, especialmente hacia Nelly Díaz, ¿no?, que es la que representa el movimiento, porque de lo contrario uno nos explica cómo la propia ministra Blanco, pero también la presidenta, no, digamos, se ven afectadas severamente por estos 30 días de huelga que sí fueron medidos por la encuesta, ¿no? La encuesta se desarrolló durante todo el mes de octubre y, sin embargo, muy por el contrario, la presidenta repunta y la ministra Blanco tiende a mantenerse y no a sufrir una erosión de su apoyo o su aprobación a la gestión. De hecho, recién ayer la presidenta habla al respecto y dice que esto no puede seguir ocurriendo, pero poniéndose del lado de los usuarios del registro. Yo creo que se está traspasando, no tenemos cómo medirlo en este minuto, pero se está traspasando ese malestar, esa molestia, justamente esa bronca a los funcionarios del registro civil, a la presidenta especialmente, ¿no es cierto?, que es vista como la gran responsable y el gran obstáculo. Hasta hace poco rato finalmente no se volvió a llegar a acuerdo y el paro continúa. Volviendo a la figura de la presidenta Michelle Bachelet, ¿qué te parece lo que ha ocurrido comunicacionalmente con ella? Apertura o reapertura de su cuenta en Facebook, cuenta en Twitter, hay un canal especial diseñado por la presidencia, en la página de presidencia.cl, donde se dan cuenta todas las actividades que ha tenido la mandataria durante la jornada. ¿Por ahí también viene este repunte de la mandataria?
Sin duda que esta actitud que ella está teniendo, la manera que está enfrentando muchos de los problemas, está siendo comunicada todavía de manera más intensa justamente para llegar a otros públicos, para llegar a otros ciudadanos que a lo mejor se informan de manera distinta. Y por eso el recurrir a las redes sociales es una estrategia acertada para poder mejorar todavía aún más la imagen de la presidenta. Es decir, yo creo que se está trabajando en todos esos ánimos aprovechando esta buena coyuntura. El tema, ¿no es cierto?, con la crítica que hizo la presidenta respecto del cartel del papel del tisú, ¿no?, que fue muy fuerte. La manera en que se cambia la correlación de fuerza. Ahora el gobierno está en una posición mucho mejor para enfrentar a los empresarios en lo que tiene que ver con la tramitación de la reforma laboral, ¿no? Entonces, todos esos elementos son positivos y tienden a potenciar y a mejorar la imagen que teníamos los chilenos, fundamentalmente sobre lo que estaba haciendo la presidenta y su gestión. ¿Da para pensar que en los próximos meses podamos tener más alzas en la aprobación a la presidenta Michelle Bachelet? ¿Podríamos llegar a pensar en una nueva aprobación del 80% como terminó en su anterior periodo? No, yo creo que es difícil pensar en un 80%, pero sí acercarnos a los índices de aprobación con los que terminó el presidente Piñera, ¿no?, sobre el 50%. Y que también ocurrió al final del periodo. Al final de su periodo. Vienen 2 años electorales, el próximo, el 2016 municipal, el 2017 parlamentario y presidencial, y yo creo que la presidenta debiera tender a mejorar respecto a lo que hoy día tiene. ¿Te acuerdas que comentábamos las otras veces que este era el piso que ella había tenido, los 29 puntos, y a partir de eso iba a comenzar a mejorar? Que lo que esperábamos en esa oportunidad, y lo comentaba contigo, era que no fuera un efecto rebote, es decir, que subiera y volviera a bajar. Vamos a tener que ver qué es lo que pasa en noviembre y diciembre para ver si esto es una tendencia, porque lo que tenemos hoy día es solo una foto de un momento determinado. Y finalmente, en relación a lo que está ocurriendo con el registro civil, que quizás es lo que ha mantenido en alerta tanto a los medios como a la opinión pública, ¿podría aparecer ella también como la gran... como la persona que podría terminar con este conflicto para posicionar el diálogo y que finalmente los trabajadores vuelvan a sus funciones? Claro, ha intentado hacerlo tímidamente, todavía no quiere involucrarse porque no está muy claro cómo vaya a resolver esto. Si hay luces mañana de que esto tiene una resolución, es probable que ella haga una aparición y aparezca como la gran artífice de este acuerdo. Hasta ahora eso no ha sido visto y lo que estamos observando es que el tema ha estado radicado fundamentalmente en la ministra de Justicia. Y por eso ella también, más posicionada, sale a enfrentar hoy a las cámaras y dice el paro se tiene que terminar ya. Así es, eso es justamente la estrategia comunicacional que está usando el gobierno. Muy bien, pues Marco, te agradecemos como siempre estar junto a nosotros. Gracias, Gabriel. Que esté muy bien. Gracias. Hacemos pausa y volvemos, quédese. Desde las tribunas del Congreso, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, debió presenciar la sesión especial de la Cámara sobre el alto costo de los medicamentos. El edil no pudo exponer sobre su experiencia con la farmacia popular por la negativa de Renovación Nacional y de la UDI. Conversamos precisamente con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Alcalde, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Gabriela. Un abrazo a todos y a todos quienes nos están viendo. Gracias, alcalde. Bueno, ¿qué pasó en definitiva? ¿Por qué usted no pudo exponer ante la comisión, a la sesión especial de la Cámara de Diputados y tuvo que terminar presenciando la sesión desde las tribunas? Porque los partidarios de la UDI, los diputados de la UDI y de Renovación Nacional quisieron emitir un veto y una censura para mí impresentable, puesto que hay una diferencia significativa entre estar invitado a una comisión de salud y estar invitado a una sesión especial, que fue especialmente convocada, como su mismo nombre lo dice, para analizar la experiencia de la farmacia popular de Recoleta y para analizar el precio y la diferencia de los medicamentos. Esta sesión especial fue pedida por la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana para invitarme a exponer. Pero efectivamente para poder exponer en una sesión extraordinaria se requiere la unanimidad de todos los diputados y en este caso los diputados de la UDI y de Renovación Nacional no quisieron darla. Dentro de los argumentos que se daban, alcalde, para no dejarlo ingresar a esta sesión especial, es que ¿por qué un alcalde debe exponer sobre un problema que es responsabilidad del Estado? Que el Estado, en estricto rigor, debería solucionar esto de los altos precios de los medicamentos. ¿Qué le parece a usted esa argumentación? Mire, me sorprende la hipocresía sin límite de la UDI, porque ellos propugnan una sociedad en donde el Estado no puede fijar precios.
y hoy día quieren que el Estado dé cuenta por algo que gracias a ellos el Estado no puede hacer. El Estado no puede dar cuenta de por qué las cadenas de farmacias con sus empresas relacionadas multiplican por 20 veces el valor original de un remedio. El Estado no tiene responsabilidad en aquello. Es por eso que el mismo Estado, desde la Presidencia, desde el Ministerio, ha trabajado con la Municipalidad de Recoleta, con la Senabats, con el Instituto de Salud Pública, para hacer realidad esta farmacia popular, y lo hemos hecho en absoluto sigilo, precisamente para que los poderes fácticos no se coludieran nuevamente para impedir esto, porque además tenemos la percepción, por lo menos yo la tengo, no casi la percepción, tengo la íntima convicción de que las cadenas que fueron condenadas por colusión siguen coludidas, ¿no? Y que efectivamente en este país se da la situación casi esquizofrénica, que después de condenar a un grupo de delincuentes por cometer un delito, les seguimos permitiendo que lo sigan cometiendo y que más encima se queden con el producto que les significó haber cometido el delito, porque los valores de los medicamentos, cuando los sorprendimos coludidos, no han bajado nada, muy por el contrario, han subido. Y sobre eso mismo le quería preguntar, desde que surgió esta farmacia popular en su comuna, se han dado a conocer una serie de listados con precios de medicamentos que usted entrega en su farmacia y los que se entregan en las grandes cadenas de farmacias. Si usted nos puede resumir, alcalde, ¿cuál es la fórmula que usted utiliza para que los medicamentos se cuesten hasta 60 veces menos que en las grandes cadenas? Sencillamente utilizando primero el poder de compra del Estado. La Senabats compra por volúmenes gigantescos, ¿no? Y eso le permite tener precios bastante interesantes, y ese precio la municipalidad lo traspasa como intermediador al paciente final, evitando todas las cadenas de intermediarios inescrupulosos y evitando también la utilidad y el lucro excesivo de las cadenas de farmacia que uno, por más que mire, por más que busque, no logra encontrar una explicación para este sobreprecio. Alcalde, no funciona como una cooperativa, porque se ha dicho también aquello de que si una cantidad determinada de personas se reúne y compra medicamentos, también tendría la posibilidad de comprarlos a bajo precio. Eso lo puede hacer una cooperativa, pero esto no tiene que ver con una cooperativa. Nosotros también tenemos una cooperativa de medicamentos, pero esto lo está haciendo la municipalidad como intermediación a través de los canales que siempre ha utilizado para comprar medicamentos y que lo ocupan todas las municipalidades para nutrir los consultorios y las farmacias de los consultorios para todos aquellos medicamentos que asegura la salud primaria. Esta farmacia lo que tiene es los medicamentos que no están asegurados por salud primaria. Alcalde, dentro de los argumentos que se daban también por parte de la oposición para no dejarlo entrar a esta sesión especial, era primero conocer los resultados, cómo funcionaba esta farmacia popular. Y ellos hacían una pregunta con el exceso de demanda. ¿Qué va a pasar cuando sean muchos los vecinos de Recoleta que quieran ir a comprar a esa farmacia y no existe la totalidad de los productos? ¿Cómo se va a trabajar con eso? Bueno, mire, yo estoy acostumbrado a trabajar con los prejuicios de la UDI y de Renovación Nacional. Ellos podrían preguntarle a los mismos alcaldes de sus partidos que me han llamado primero para solidarizar conmigo por el veto que ellos me han impuesto sin preguntarle a ellos, y segundo para preguntarles por qué han decidido iniciar el proceso para formar sus propias municipalidades, sus propias farmacias municipales y populares. Lo digo porque eso es un supuesto que no se ajusta a la realidad. Nosotros ya estamos entregando medicamentos, los estamos entregando a precios justos. No hemos tenido ningún problema porque además aquí no hay sobredemanda. Los medicamentos van a estar disponibles cuando la gente los necesite, porque el poder de compra del Estado en conjunto con el municipio asegura este procedimiento. De hecho, hay que agradecer a la Senabats, que ha jugado un rol fundamental en esto, porque ha definido y ha creado una línea operacional especial para atender a las numerosas farmacias municipales que van a empezar a surgir de aquí a un par de meses a partir de la experiencia de Recoleta. Finalmente, alcalde, ¿usted cree que el veto del que fue víctima en el Congreso se debe por cierta cercanía que pudiese existir desde la oposición con el sector empresarial? O sea, claramente la UDI y Renovación Nacional han estado siempre mucho más preocupados de la salud de las empresas y de la salud del mercado que de la salud de las personas. Aquí hay un conjunto de empresas del área de la salud que tienen secuestrado el derecho a la salud en nuestro país. Y ellos son los que lo financian, ellos son los que mandan correitos diciendo cómo votar. Ya lo hemos visto. Aquí la derecha está hace mucho rato coludida con los empresarios para evitar los cambios que este país necesita. Y eso se demuestra en ni siquiera tener la voluntad de enterarse de un procedimiento, ni siquiera saber cómo se enmarca dentro del marco normativo y dentro del marco legislativo actual. Muy bien, pues alcalde, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien. Muchísimas gracias, Gabriela.
El alcalde de Recoleta exponiendo entonces sobre su presencia en la Cámara de Diputados, no como expositor, sino como público en las tribunas. Hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más de estas noticias. Quédese. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora por el denominado cartel del papel. 90 días para indagar las responsabilidades políticas tras 10 años de colusión entre las más importantes empresas productoras de papel. Conversamos con el diputado Daniel Núñez, jefe de bancada comunista y de la Izquierda Ciudadana. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gabriela. Diputado, la creación de esta comisión investigadora busca responsabilidades políticas. ¿Dónde habría fallado el Estado de Chile en no poder detectar, por ejemplo, que las irregularidades se estaban cometiendo hace ya 10 años? Exacto, hay una primera responsabilidad indudable y es que este cartel se descubre después de no 10, sino que 15 años de que estaba operando, ya que operó desde el año 2001 hasta el año 2011. Y ahí el rol de la Fiscalía Nacional Económica también se podría haber cuestionado, diputado, porque durante 10 años no se supo nada de esto, salvo por investigaciones que se dieron en Perú y en Colombia. Mire, yo en ese sentido creo que la Fiscalía Nacional Económica y el fiscal Felipe Irarrázaval han hecho una labor bastante encomiable. La verdad que ellos han trabajado, son quienes descubren este cartel, hacen la denuncia. Y desde ese punto de vista yo creo que yo no pondría a priori cuestionar a la Fiscalía Nacional Económica, pero yo creo que acá tenemos un problema más bien del conjunto de la institucionalidad. Evidentemente este cartel tuvimos que haberlo descubierto antes, en eso uno esperaría que la Fiscalía hubiese actuado, por supuesto, antes de estos 10 años, 14 años en la práctica, pero evidentemente en ese sentido nosotros pensamos que hay que mirar el conjunto de mecanismos. Por ejemplo, el señor Mate dice, como presidente del directorio de la empresa papelera, dice, yo no conocía de estas cosas, es responsabilidad de los ejecutivos. Y resulta que hay una ley de gobiernos corporativos que establece las responsabilidades que tienen. Entonces, ¿qué sentido tiene que hayan directorios de empresas si en la práctica toda la responsabilidad solo la tienen los ejecutivos y los directorios, como se dice en buen chileno, se lavan las manos? Entonces, acá hay un problema, diputado, que es del conjunto de la institucionalidad. Sí, y en esa misma línea, diputado, ¿qué le parece que también se haya conocido que los principales ejecutivos de la CMPC hayan sido desvinculados de la empresa, también con el pago de una indemnización y sí la necesidad de presentar acciones legales en contra de ellos, porque según la propia empresa y como se acogieron a la delación compensada, estos ejecutivos tienen que cooperar con la investigación? Sí, yo creo que acá hay una cosa que es una interpretación totalmente torcida y arbitraria de la ley. El mecanismo de delación compensada en ninguna parte establece que tiene que haber un trato preferente hacia los ejecutivos de la empresa que se coludieron y que cometieron en forma ya asumida o reconocida este ilícito. Por lo tanto, no hay ningún fundamento en esta argumentación que ha realizado la papelera para decir que a estos ejecutivos había que pagarles la indemnización. Es un trato preferente, a mi juicio inexplicable, y que siembra dudas sobre realmente qué es lo que ocurrió en el caso de esta colusión. Da la impresión que el señor Eleodoro Mate no quiere enemistarse con los ejecutivos, al parecer, porque ellos pueden acusarlo de haber sido parte de este cartel. Es una duda natural que uno tiene y es razonable absolutamente que lo correcto, más bien dicho, sería que el directorio de la papelera se querellara contra los ejecutivos responsables de engañarlo por 10 años, de cometer ilícitos y más encima de perjudicar el patrimonio de la empresa a través de las multas y la situación que se genera. Por lo tanto, es extremadamente grave que hoy día no se hayan querellado contra los ejecutivos y que se haya dado este trato, digámoslo así, de guante blanco. Diputado, y la responsabilidad política también pasa porque el Estado durante años, desde el año 1974, entrega este subsidio a las empresas forestales a través del decreto 701, el decreto ley 701, que se entrega este subsidio por concepto de reforestación. Suena raro, ¿no?, que el Estado de Chile financie a una compañía de estas características cuando además se ha incurrido en estas prácticas anticompetencia. Exactamente, la verdad que esta es una situación extremadamente grave porque bajo la dictadura militar, cuando asume como director de la CONAF el año 74, el señor Julio Ponce Lerú, en ese entonces yerno del dictador Pinochet, genera este subsidio que era a la forestación, o sea, a la plantación de especies como el pino insigne, el eucalipto, y que buscaban impulsar la industria forestal. ¿Cuál es el monto del subsidio, diputado? Bueno, el monto del subsidio varía según los rangos, pero en general lo que nosotros consideramos que es gravísimo es que este subsidio se mantuvo por 40 años. Y eso quiere decir que el Estado de Chile ha entregado miles de millones de dólares a empresas forestales, no solo a la papelera,
o a la CMPC, sino que también a Forestal Arauco, propiedad del Grupo Angelini, y en la práctica no hay ningún sector de la economía en que el Estado financie una empresa privada, pero que además es una empresa privada que opera a gran escala y que es propiedad de dos grupos económicos, dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo Mate, el Grupo Angelini. Por lo tanto, acá es una situación extremadamente grave y más aún que con recursos del Estado estas empresas hayan fortalecido, hayan crecido y hayan ocupado esos recursos en la práctica para favorecer una colusión que perjudicó a todos los ciudadanos. Así que consideramos que este es un tema muy relevante y terminar con esta política, claramente debemos terminar con esta política de subsidio que está hoy día en este llamado decreto 701. Diputado, finalmente nos queda un minuto. Las posibles compensaciones a los usuarios, el CERNAC habla de un mecanismo de mediación voluntaria. Si la empresa no se acoge a aquello, se podría iniciar entonces algún tipo de acción judicial para determinar compensaciones. ¿Qué cree usted que es lo más óptimo para los consumidores? Yo creo que lo más óptimo para los consumidores es que todos los consumidores afectados demanden a las empresas coludidas, tanto a las empresas, a la papelera como a la empresa CSA, y desde ese punto de vista es lo más expedito. La verdad que estas propuestas de advenimiento voluntario que hace el CERNAC son bien intencionadas, pero las empresas generalmente proponen compensaciones que son muy limitadas y que incluso a veces son casi una burla en comparación al daño provocado. Por lo tanto, yo soy partidario de usar la ley del consumidor, de demandar a las empresas y en paralelo con eso buscar todas las medidas administrativas, los recursos que tiene el Estado para que sean devueltos los dineros mal habidos. En el caso del subsidio forestal, nosotros consideramos que si son recursos que se ocuparon en un momento que había colusión, deben ser devueltos al Estado porque habrían sido usados en forma ilícita para algo que no estaba contemplado en la ley, que es una mala ley, pero que además fue vulnerada. Así que me parece que vamos a ocupar todas las medidas administrativas para compensar a los consumidores, al Estado de Chile, y la gente tiene el derecho a exigir las compensaciones y el mejor mecanismo es demandar a la empresa. Muy bien, pues diputado Núñez, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Gabriela. Buenas tardes. Gracias. La próxima semana entonces podría ya conformarse esta comisión investigadora. Un consejo para ustedes, el plan Cuenta Exacta Pro viene con el doble de gigas, ahora 13 gigas para disfrutar. Además puedes chatear por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin gastar tus gigas. Más de lo que más te gusta con Claro es posible. Pausa y volvemos, espérenos. Un accidente que se registra en la esquina de las avenidas El Descanso con Pajaritos en la comuna de Maipú. Una ciclista que es arrollada por un vehículo a exceso de velocidad mientras cruzaba por un paso peatonal. ¿Quién tuvo la culpa en este accidente? Se lo preguntamos a Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos del Automóvil Club de Chile. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Tenemos varios elementos, ¿no? En esta imagen tenemos un vehículo que se aprecia, está transitando a exceso de velocidad, y tenemos a un ciclista transitando por un paso peatonal. Sí. ¿Tenemos dos equivocaciones al mismo tiempo? Claro. Lo que ocurre es que el sistema vial nuestro es muy precario en términos de conocimiento y el que señala siempre la peor parte del usuario vulnerable, peatón o ciclista en este caso. Y hemos visto como una mala onda con la chica que va en la bicicleta. Parece que nadie pensó que la atropellaron, lo está pasando mal. No, y leía una entrevista, está desde el sábado internada, está en su casa con un tajo en la frente, 5 puntos con la cara hinchada. O sea, imagínate. Y porque chocó solo la bicicleta, o sea, golpeó la bicicleta y claro, no su cuerpo. Exactamente, pero si tú ves bien, ese es un paso de cebra o paso peatonal muy bien señalizado, cosa muy curiosa, porque en general los pasos de cebra no están bien señalizados, pero este tiene esta línea partida que en el mundo se llama línea pelícano, que esa línea te advierte a ti como conductor sensorialmente, visualmente, que tú tienes que inmediatamente ves esa línea, te vas a encontrar con un paso de cebra y tienes que disminuir la velocidad. La ley de tránsito dice que todo conductor tiene que llegar a velocidad moderada y reducida a un cruce, cosa que no hace este señor. Entiendo que también estaba señalizado con una señal de tránsito, claro, donde aparecía precisamente el paso peatonal. Pero tú peatonal. tienes ahí la línea pelícana que te lo advierte de inmediato, porque tú estás como mirando hacia abajo. Y además tienes un auto a la izquierda detenido. A ver, todos los que nos están viendo que entiendan que si hay un auto detenido ahí no está en pana y probablemente hay una persona que está tratando de parar y él se detuvo antes porque va por la izquierda. Lamentablemente debemos circular por la derecha, pero entonces el sentido común, el entrenamiento, lo que tú quieras decir, debiera llamarte
la atención sobre este tema y tú detenerte inmediatamente al lado, cosa que no hace el vehículo que va por la derecha y atropella a la chica. Y venía un peatón justamente pasando. En este caso en particular, la víctima es una ciclista, pero este tipo de accidentes también se registra con existe de todas maneras para los peatones, porque el auto está parado al lado derecho, al lado izquierdo, y el que sigue inmediatamente al lado no para y se produce el atropello. Exactamente. Y por otro lado, mira, hay que entender, nosotros hicimos una investigación el año pasado, el perfil del peatón, y el 33% de los peatones reconocía que no cruzaba siempre por los pasos habilitados, pero además el 38% reconocía que sentía mucho temor de cruzar por los pasos de cebra. ¿Te fijas? Que es como tenerle miedo que te asalten adentro de una comisaría, una cosa tan exagerada como esa. Y fíjate, Alberto, que en relación a eso, lo que ocurre en provincias, sobre todo de Viña del Mar, yo soy de Viña del Mar, y fíjate que en la región de Valparaíso el paso peatonal se respeta harto más, de hecho se respeta 100%, a diferencia que en Santiago. Antes era como una diferencia, todo el mundo te decía, oye, en Viña ten cuidado que los pasos de cebra son sagrados. Hoy en día se ha relajado esa conducta, ya no es tan estricto. Pero aquí lo que tú ves en definitiva es exceso de velocidad, falta de conocimiento de las leyes mínimas de tránsito y el tipo que va conduciendo es tremendamente irresponsable. Ahora, evidentemente los ciclistas tienen la obligación de bajarse de la bicicleta y cruzar como un peatón. Eso sería lo ideal. Lo ideal, porque mira, lo que ocurre es que el cerebro opera de manera selectiva. Entonces va a ver a los peatones antes que al ciclista. Si aquí no hubiera pasado atropello y pudiéramos estar monitoreando el cerebro de los conductores, hubieran visto al peatón y no hubieran visto al ciclista. Hubiéramos tenido que revisar después, mira, pasó un ciclista, hay una serie de experimentos con respecto a esto. Entonces lo que ocurre es que a la velocidad que pasa el ciclista, el cerebro no la detecta. Y por eso también podríamos hablar de un error por parte de aquel ciclista que al momento de cruzar por un paso peatonal quizás también podría haber disminuido su velocidad. La verdad es que sí, si queremos ponerlo en un... Si es que no se baja de la bicicleta para cruzar. A ver, lo queremos poner en un plano de igualdad, claro. También va sin casco, te fijas, a lo mejor no tendría esos 5 puntos si hubiera ido con el casco. Pero el tema es que nosotros tenemos que ver la proporcionalidad. Claro. El tipo que va en un auto tiene la obligación de hacer lo que yo te decía al principio, llegar a una velocidad moderada, detenerse, sobre todo si ve que a su izquierda hay detenido un automóvil frente a un paso de cebra, ¿qué está pensando? ¿Te fijas? Y se nota que el tipo pasa y le da exactamente lo mismo. Entonces un llamado a los peatones, obviamente, a ser muy claros en la intención de cruzar y por otro lado a los automovilistas de una buena vez entender que no pueden llegar y frenar en seco ante un paso de cebra, porque la mayoría se los pasa, ¿te fijas? Frente a los colegios, la velocidad de operación frente a los colegios, esta ciudad y todas las ciudades de capitales de Chile, la velocidad de operación es muy rápida. Es una falacia que esta ciudad es lenta, que andamos todos metidos en los tacos. Eso es un cuento que no sé qué asidero tiene, porque en definitiva, todos llegamos a la hora a nuestros trabajos, todos llegamos a la hora al colegio con los niños, a la universidad, las reuniones se realizan a la hora. Nosotros hemos detectado que 6 de cada 10 conductores andan a exceso de velocidad en la ciudad siempre y la exceden en 20 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad promedio aquí es de 80 kilómetros por hora, que es escandaloso. Alberto, durante la tarde aquí muy cerquita del canal, en la comuna de Vitacura, en Kennedy con Padre Hurtado, pudimos registrar también un accidente en que un vehículo choca a otro, y ahí estamos viendo imágenes, un vehículo choca a otro y este último pasa a llevar un coche, una señora que estaba cruzando la calle con un coche, el vehículo también estaba transitando y cruzando aquella intersección con luz roja. O sea, estamos nuevamente en presencia de un error por parte de un automovilista que finalmente genera un choque en cadena y además lo que vemos en pantalla, una señora con un coche y una guagua adentro. Afortunadamente no tuvimos consecuencias fatales que lamentar. Bueno, es el reflejo de lo que realmente somos. Ayer salió una publicación de la OCDE y todo el mundo se estaba tirando por las ventanas, que por qué Chile era tan malo en seguridad vial. Bueno, aquí está la prueba empírica, porque toda la gente dice, no, que están mal tomadas las estadísticas. Ahí está la prueba empírica. Gente que no sabe, que son analfabetos viales. El exceso de velocidad es habitual en nuestra ciudad. La fiscalización de la velocidad cercana a cero, ¿te fijas? Porque cuando no eres fiscalizado, la sensación de impunidad y por lo tanto de inutilidad de la ley. Y poniendo el caso del semáforo, quizás estamos mal acostumbrados a cruzar en el límite, sobre todo cuando somos automovilistas. Cuando la luz verde ya se va a acabar, estamos con la amarilla también a punto de terminar y pasamos casi con roja. Ahí tú tienes un problema que es endémico, por decirlo de alguna manera. Chile es uno de los países más raros porque se cruza siempre con amarilla y creemos que se puede cruzar.
Los que han viajado en ninguna parte de los países OCDE habrán visto a alguien cruzar con amarilla, pero además como la velocidad de operación es más lenta, todo el mundo respeta la norma de velocidad máxima en la ciudad, entonces tú te das cuenta que el amarillo va a cambiar, porque la luz amarilla significa deténgase que viene el rojo. No, entonces la gente dice, no, voy a pasar más rápido. Y eso claro, en vez de produce disminuir la velocidad, la aceleramos y se cruza en un lugar donde pero claramente si no se todos puede. viéramos la luz amarilla y viniéramos a una velocidad razonable y dentro de lo legal nos detuviéramos, no tendríamos las cifras de atropello escandalosas que tenemos. La OCDE lo registra, ¿te fijas? Nosotros tenemos aproximadamente entre ciclistas y peatones un 48% de muertos por siniestralidad vial al año son peatones y ciclistas. La cifra de ciclistas es escandalosa y eso significa que tenemos un sistema vial que es bastante hostil y somos hostiles de comportamiento, pero imagínate arriba de un automóvil que pesa 1,5 toneladas, somos muy peligrosos. Solidaridad vial parece ser el consejo. Falta mucho de eso. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Gracias a ti que por la esté muy invitación. bien. Tenemos un recordatorio para usted muy importante de las más de 1000 cirugías que se realizaron a pacientes en el 2014. 700 fueron gracias a tu aporte personal. Por eso la marca más importante es la que dejas tú. Teletón la hacemos todos este 27 y 28 de noviembre. No lo olvide. 27 y 28 de noviembre, 27 horas de amor, la Teletón. Nos vamos con este consejo, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en nuestra sintonía. Nos reencontramos mañana en un nuevo Estas Noticias. Que esté muy bien.